La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre dos ideologías en la cual participaron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, estas acompañados por sus aliados. Como consecuencia de las tensiones previas por la Segunda Guerra Mundial, los discursos políticos del capitalismo y comunismo comenzaron la Guerra Fría. Su propósito era esparcir una ideología política, económica y social. Estas dos ideologías eran el comunismo, representado principalmente por la Unión Soviética, y el capitalismo, representado por Estados Unidos. Hubo conflicto entre todos los continentes del mundo, por ende, se llevó a cabo en todo el mundo. Estos eventos se llevaron a cabo en los años 1945 a 1991. Ahora continuaremos con la cronología de los sucesos. El origen. Se originó principalmente con el discurso de Stalin, en el que dice: ambas ideologías no pueden coexistir. Se avecina una guerra inevitable. De igual manera, otros discursos y telegramas fueron importantes para determinar el comienzo del conflicto. En 1948 constituyó el año más importante de la Guerra Fría. La repercusión en Europa Occidental del golpe de Praga fue inmensa y aceleró las medidas occidentales que precipitaron la crisis de Berlín. Las protestas soviéticas se tomaron en actos. Se inició el bloqueo de Berlín mediante la interrupción de toda comunicación terrestre entre las zonas de ocupación occidental y Berlín Occidental. En ese mismo año se creó el Plan Marshall, una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, en la que ofreció una ayuda económica para la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Esta estuvo en operación durante 4 años. Su objetivo fue romper las barreras del comercio con Europa, con el fin de evitar la expansión del comunismo. Asimismo, el siguiente año Estados Unidos promovió la fundación de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, que consistía en un plan de defensa colectiva, en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquier Estado del mismo que sea atacado por algún otro externo. Los Estados restantes, para contrarrestar este pacto, crearon el Tratado de Varsovia. A causa de la muerte de Stalin en 1953, Khrushchev tomó el poder de la Unión Soviética. Al hacer esto, lanza una nueva política exterior, llamada la coexistencia pacífica, donde niega lo dicho por Stalin: la guerra contra el capitalismo no es inevitable. De igual manera, negaba el uso de armas para extender la ideología comunista. Sin embargo, como quiera, se hacían pruebas nucleares. A esto, Estados Unidos respondió con la doctrina de represalias masivas. En esta se amenaza a la Unión Soviética con armas nucleares en caso de que adopte una política exterior agresiva. En 1962 sucedió la crisis de los misiles de Cuba. En ella, Estados Unidos demandaba que la Unión Soviética retirara sus misiles o armas nucleares de ahí que presentaban un peligro hacia su país. Además, en 1963 se creó el teléfono rojo, que es una línea directa entre Moscú y Washington en donde los presidentes pueden hablar por medio de teléfono para hablar sobre los asuntos directos antes de que lleguen a un cierto grado de tensión. En 1968, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firmaron el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas para evitar que siga creciendo este peligro de las armas. Además, en la década de los 1950s y en los 60s se llevó a cabo la carrera espacial, en donde la Unión Soviética lanzó primero el Sputnik hacia el espacio en 1957 y Estados Unidos respondió rápidamente, solo en 12 años, para mandar el primer hombre a la Luna. En 1975 se firmó el Acta de Helsinki, en donde muchos países se obtuvieron a reconocer las fronteras, el estrechamiento de la cooperación económica y vagos compromisos de respecto de los derechos humanos. En 1979, Moscú tenía el plan de meter poco de su influencia soviética en todos los países. Entonces mandó tropas soviéticas a invadir el país de Afganistán y por ende se inició la guerra de Afganistán. En 1989 sucedieron 3 cosas de gran importancia. Primero, se retiró las tropas soviéticas de Afganistán, ayudando a que la paz se pueda proliferar en todos los países. Además, el 9 de noviembre cae el muro de Berlín, ayudando a que la separación entre Alemania Occidental y Alemania Oriental ya no exista. Y por último, en la cumbre de Malta, George Bush y el presidente de la Unión Soviética anuncian una nueva era de paz, significando que la Guerra Fría estaba comenzando su fin. En 1991, el presidente Boris Yeltsin llama a Bush y le dice que la Guerra Fría ha terminado. En ese mismo mes, el día 26, el Soviet Supremo reconoce la disolución de la Unión Soviética, por ende terminando la Guerra Fría.